Hola a todos de nuevo. Como ya dije en el anterior vídeo, vuelvo a subir uno más para comentar cosas sobre este juego y sobre el multijugador. En este caso, estas partidas son juegos con cargamento o paquete que, como ya sabéis muchos de vosotros, en muchos casos son compartidas con jugadores que no tienen tag y que por lo tanto aparecen invisibles en mi gameplay o en el de muchos de vosotros. Desde que juego en PlayStation 5 y en Xbox, la mayoría de los jugadores que comparten juego conmigo en este modo de juego son invisibles o en ciertos momentos aparecen invisibles, ya sea al principio o casi al terminar el juego, aunque algunos de ellos que aparecen con tag, pero son la minoría siempre. No sé cuál es el motivo, pero en PlayStation 4 no aparecen jugadores invisibles tan a menudo, o al menos yo no lo recuerdo. Y he hablado con algunos jugadores que me han confirmado esto, que les pasa lo mismo, que en PlayStation 4 suelen ver a los jugadores y suelen aparecer con tag. Me gustaría hacer referencia a algo que está pasando, que ha pasado muchas veces y que sigue pasando, que continúa pasando en la comunidad de Watch Dogs 2. Y me estoy refiriendo a las acusaciones de tramposos de unos jugadores hacia otros. Acusaciones sobre las posibles trampas que creen que se pueden hacer en este juego, en concreto en las plataformas de PlayStation y Xbox. No voy a hacer referencia a jugadores de PC porque no juego esa plataforma, pero en cualquier caso también es muy discutible si se pueden hacer trampas o no.
voy a hacer referencia solamente a estas plataformas que son las que yo conozco y en las que juego a este juego en concreto. Estas acusaciones son totalmente infundadas y es totalmente falso que los famosos dispositivos de los que todos los jugadores en Watch Dogs 2 hemos oído hablar funcionen en estas plataformas. Ni siquiera la famosa ayuda de apuntado, porque aunque muchos no lo saben, el recoil en este juego es aleatorio, entonces no se puede crear un patrón para hacer un script y añadirlo a un dispositivo tipo Cronus Zen. Pero bueno, no voy a extenderme en esto porque yo tampoco sé explicarlo muy bien y muchos no quieren entenderlo. Muchos no saben y muchos que saben no quieren tampoco entenderlo. Este juego está repleto de bugs y errores y en muchos casos muchos de nosotros usamos estos errores en nuestro propio beneficio. Y yo me incluyo porque uso constantemente el glitch de recarga de munición, que es conocido por la mayoría de nosotros. Es un error del juego que alguien descubrió y del que todos nos beneficiamos, o al menos los que lo conocen. Tengo conocimiento de que existen más glitch en este juego que son explotados por otros jugadores. Pero el que un jugador haga esto no le convierte en un tramposo, porque es algo que todos podemos usar y explotar en nuestro beneficio, si somos conocedores de ese glitch. El problema viene cuando solo unos pocos jugadores los conocen y los demás no, entonces se generan confusiones. Por eso a mí me gusta compartir los trucos que conozco, los glitches con otros jugadores, aunque sé que no todos piensan de esta forma. De cualquier manera están en su derecho de no compartir los glitches o los trucos que conocen, por supuesto. El uso de estas prácticas, usando glitch o errores del juego, hace que otros jugadores piensen que se hacen trampas o que es posible hacer trampas y acusan sin motivo de tramposos a otros jugadores, sin tener ningún tipo de conocimiento. Porque a mí me han llegado a decir que, por ejemplo, en la plataforma de PlayStation hay jugadores que juegan en PC. Esto es una auténtica estupidez. Además es que es imposible porque este juego no tiene crossplay. Es decir, si tú juegas en PlayStation solo te vas a encontrar jugadores de PlayStation. Si estás jugando en Xbox solo te vas a encontrar jugadores de Xbox. Y de la misma forma en PC. Los jugadores de PC juegan con jugadores de PC. Este juego no tiene crossplay, no tiene juego cruzado como pasa en Fortnite o en Call of Duty, en los que en algún caso se puede desactivar el crossplay, como suelo hacer yo en COD, en los juegos de Call of Duty. Algo que no puedo hacer en Fortnite porque no conecta el juego. Si desactivo el crossplay el juego no conecta.
pero es algo que hago en Call of Duty porque me permite hacerlo. Entonces yo en Call of Duty solo juego con jugadores de PlayStation porque lo he decidido yo así y lo tengo activado de esa forma. Pero en este juego no hay crossplay. Si tú eres un jugador de PlayStation, nunca te vas a encontrar a alguien que juegue en PC o en Xbox. Yo ahora mismo no juego en PlayStation porque no me quiero encontrar de nuevo con el ambiente tan tóxico que hay en la comunidad de PlayStation, porque no lo soporto. Para mí se ha hecho el aire irrespirable y por eso juego en Xbox. Y en Xbox no me voy a encontrar con estos jugadores de PlayStation, ni tampoco con los jugadores de PC. Esto es algo que me pareció muy curioso que algún jugador me dijera, que creyera que era posible que en PlayStation hubiera jugadores que estaban jugando en PC. Me pareció increíble, pero bueno. Me gustaría decir que creo que uno de los problemas que tiene la comunidad de Watch Dogs es que no se sabe reconocer cuando un jugador es mejor que tú. Cuando su gameplay es mejor que el tuyo, entonces recurren a la acusación de tramposo. Y eso, por desgracia, está muy extendido en esta comunidad. Es muy injusto que se acuse a alguien de tramposo porque le pones una etiqueta encima que es imposible de quitar. Y no me parece bien. Ya sé que no soy quien para dar mi opinión, me puede escuchar quien quiera o no escucharme, pero lo tengo que decir, me parece absolutamente injusto y bastante feo. Y lo único que hacen es generar un ambiente más tóxico aún, si es posible. Por mucho que algunos de nosotros, que somos pocos, por cierto, digamos que no se pueden hacer trampas usando dispositivos, la paranoia sigue ahí y se va contagiando de unos a otros. Hay jugadores mejores que otros y hay que saber reconocer cuando son mejores jugadores que tú sin necesidad de decir que está haciendo trampas. No sé, es algo que me cabrea mucho. Yo personalmente tengo muy claro que hay jugadores buenísimos, muchísimo mejores que yo, lo tengo clarísimo. Llevo muchos años jugando, pero sé reconocer que hay jugadores que llevan mucho menos tiempo que yo y que son mejores que yo. No tengo ningún problema en decirlo, en absoluto. Es más, me encantaría aprender muchas de las cosas que ellos saben y yo no sé, después de muchos años jugando desde el principio. Este juego lo llevo jugando desde finales de 2016, si no recuerdo mal, pero tengo claro que hay muchos jugadores que me pueden enseñar muchísimas cosas que yo no sé. Estamos hablando de demasiado ego y este es el principal problema, que muchos de los jugadores no reconocen que otros jugadores son mejores que ellos, tienen mejor gameplay y no hay más, porque nadie puede hacer trampas usando dispositivos. Puedes beneficiarte de los glitches, los errores del juego, pero es algo que podríamos hacer todos. No es algo que haga alguien que esté usando un dispositivo, porque aunque esté usando ese dispositivo tipo Cronus Zen, la verdad es que no conozco ningún otro, solo oigo hablar de Cronus Zen, esos dispositivos no funcionan en este juego en concreto. No funcionan por más que se pongan cabezones y por más que insistan en que ese dispositivo funciona, no es así.
En este juego en concreto me sentí sinceramente fatal, muy frustrada, porque como se puede ver, aparecí en esta zona bastante lejos del furgón y había dos jugadores invisibles que además eran equipo. Es evidente que para mí eran invisibles, pero no yo para ellos, porque los dos me veían en cuanto reaparecía, me veían enseguida, y además es también evidente que tenían buena y mejor puntería que yo, porque todos los disparos que hicieron sobre mi personaje fueron en la cabeza. Como siempre digo, este juego es muy injusto, porque en este caso en concreto yo estoy en total desventaja, en total y clara desventaja frente a los dos jugadores, como podéis ver. Fue un momento realmente frustrante porque no sabía por dónde estaban, por más que usaba NetHack, era muy difícil verles, y cuando conseguía verles ellos ya me tenían en su punto de mira. Esto es una cosa que me cabrea muchísimo. Pero esto es evidente que es culpa de que el juego está roto, las conexiones son terribles, falta de servidores y todas estas cosas que muchos de nosotros sabemos que son ciertas, pero que otros achacan a que se hacen trampas. En fin, cada uno está en su derecho de pensar lo que quiera. Y bueno, al final conseguí matarles y como ya estaba cansada y estaba bastante frustrada, pues decidí ir a por el paquete e intentar cogerlo, aunque no estaba segura, no sabía si había algún jugador más en el juego, si ese paquete estaba aún dentro del furgón o qué era lo que pasaba. Y como se puede ver, me separé de ellos y se acabó el juego. En fin. Y eso es todo lo que quería comentar. Sé que la mayoría de jugadores no estará de acuerdo con lo que digo en lo referente al multi, a las trampas, pero seguiré diciendo lo que pienso y sé y conozco sobre este juego, le guste a quien le guste. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Saludos, chao.